Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre el desarrollo regional. En primera instancia, para poder hablar del tema, debemos definir la palabra desarrollo, la cual ha tenido diferentes concepciones desde varias décadas atrás. En la Ley de Desarrollo de 1929, este concepto tenía un uso exclusivo aplicable a la explotación económica de los recursos naturales. Por lo tanto, en una manera ordinaria, se describía el desarrollo como un proceso a través del cual se liberan las potencialidades de un objeto u organismo hasta que alcance su forma natural, completa. Por ello se debe tener en cuenta que la palabra implica siempre un cambio favorable. Posteriormente se incluye las palabras de progreso y bienestar en la concepción de esta palabra. Con la llegada de Truman al poder de los Estados Unidos, se empieza a abordar el axioma de las palabras desarrollo y subdesarrollo. En un discurso realizado por este presidente en 1949, se declara el hemisferio sur como subdesarrollado, debido a que considera a este como poco avanzado en el proceso de industrialización, de tal modo que debían aspirar a ser como sus vecinos del norte, para poder alcanzar el bienestar económico y social. Con ello empiezan las disparidades entre economías desarrolladas y economías subdesarrolladas, y asimismo la polarización de las regiones en el mundo. Bueno, dentro del desarrollo se tienen también escalas de estudio, pueden ser a nivel mundial, nacional, regional y local. Asimismo se debe considerar que dicho estudio dependerá del objetivo del mismo, ya que como se sabe el desarrollo tiene un campo de estudio multidimensional. Cuando un territorio empieza a delimitarse y consolidarse, cada fracción del mismo empieza a asumir funciones diferentes de otros y también pueden contar con algunas semejanzas, pero ningún territorio va a ser totalmente igual a otro. Debe señalarse que sus diferencias permiten la aparición de las relaciones entre cada territorio, a cualquiera de las escalas que ya se han mencionado, lo cual va a generar una jerarquización entre la relación de dependencia y dominación. Las ventajas iniciales de alguna región pueden haberse presentado como un accidente o por algún hecho histórico, por lo cual una región adquiere una ventaja de localización y con ello va a mejorar su productividad. Se debe tener en cuenta que estas ventajas tienden a reforzarse en el tiempo, generando un proceso que Mayer denominó causalidad circular acumulativa. Por ello se dice que el éxito atrae al éxito mismo. Podemos decir que la teoría de las políticas de desarrollo buscan reducir las disparidades o desigualdades regionales de empleo e ingreso a través de orientar la distribución espacial de las actividades económicas, buscando desarrollar siempre las áreas más atrasadas. Bueno, por lo tanto, se debe tener en cuenta que asimismo las políticas que los gobiernos implementan hoy en día están cada vez más interconectadas y sometidas a las decisiones de empresas multinacionales y también algunas como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, lo cual algunos autores tienden a definir como un régimen de control internacional, el cual desempeña un papel relevante en la toma de decisiones que afectan el entorno económico mundial. Pero entonces, ¿cuáles son los pasos para definir el desarrollo? ¿Cómo se puede llegar a él? Estas son las interrogantes que las teorías nos van a explicar. A partir de esta época, de los 40-50, hay teorías que tratan de explicar el desarrollo económico, en el cual la dividimos en dos: las teorías que tienden a la convergencia y las teorías que tienden a la divergencia. En las teorías de la divergencia existen regiones pobres, las cuales a través de estrategias económicas, estas pueden alcanzar a las regiones ricas, y tenemos las teorías de la divergencia, que en estas las disparidades regionales no son transitorias ni accidentales, sino que forman parte de la naturaleza del proceso del crecimiento económico en el cual hay una organización desigual. De las teorías que tienden a la convergencia son las teorías neoclásicas, marginalistas, cepalinas y autores como Schumpeter y Keynes que hablan de este. De las teorías que tienden a la divergencia tenemos las estructuralistas, el dualismo, teorías de la dependencia y neomarxista. También de estas teorías se desglosan más teorías, las cuales podemos ver el desarrollo a través de la vía tecnología, en el cual la modernización descansa en la tecnología, en la creación de infraestructura para el traslado de tecnología.
También las tecnologías crean condiciones para el desarrollo, siempre y cuando los humanos y los alimentos se apoyen en esta. Por lo tanto, la tecnología debe incrementar la producción de energía y transporte. Tenemos el desarrollo biarregional. En esta se impulsa de diferentes formas en las regiones. En este, el mercado interno y externo crea un multiplicador que acompaña el crecimiento económico del país, en el cual la diversificación de las actividades agrícolas beneficiará a la economía. Tenemos otra que es de la macroeconomía y el desarrollo, donde tenemos que una mayor productividad da una mayor industrialización, la cual trae consigo una mayor productividad, en las cuales los tratados comerciales intervienen como un trato justo para inversionistas. Los análisis, en este caso los cuantitativos, no reflejan la riqueza de los procesos sociales en el cual el crecimiento económico debe estar de la mano del desarrollo económico, el bienestar social. El desarrollo vía sector externo. En este, los países subdesarrollados deben especializarse en el sector primario, debido a que los países desarrollados empezaron desde ese proceso y su incremento en la exportación. Después, desarrollo vía planificación. En este, la vía del desarrollo está impulsado por programas y estrategias económicas. En el desarrollo vía población, la población es el eje del crecimiento, vistos como agentes económicos, los cuales el tamaño de la población será de igual medida a la productividad de los sectores económicos. Un modelo matemático. En este, el objetivo principal es el comercio, donde los países subdesarrollados deben exportar más de lo que importan. El desarrollo y la sociedad. Se observa algo económico y como una vía de cambio en la calidad de vida de la sociedad. La riqueza no aumenta la felicidad de las personas, sino las posibilidades de elección. Está al igual que otras teorías que dependen de la teoría de la tecnología, pero a diferencia de las otras, esta se da de una forma racional entre la naturaleza y la sociedad. Tenemos el desarrollo y política. En este, el sistema político juega un papel importante. Se clasifica el mundo en dos, los países desarrollados y los no desarrollados, en el cual los no desarrollados tienen la ventaja de escoger, ya que no tienen nada que perder o arriesgar, modificando la estructura tradicional del gobierno, y su objetivo principal es la riqueza. Hola, estudiante Diana Carvente, próxima licenciada en Economía. Bueno, buenos días. Vamos a entrevistarte, vamos a hacerte preguntas sobre el desarrollo. Para ti, ¿qué es el desarrollo? Bueno, considero que el desarrollo es una expresión que no habla en cuanto a cantidad en ingresos o que sea medible por el PIB, sino es un mejoramiento de la calidad de vida. Es un crecimiento cualitativo y no cuantitativo. Ese es el concepto que tengo de desarrollo. Muchas gracias. Después, ¿cuál es la diferencia entre el desarrollo económico y el crecimiento económico? Bueno, como mencioné anteriormente, creo que la mejor forma de expresar la diferencia es que el crecimiento es cuantitativo y el desarrollo es cualitativo. Podemos ver que el crecimiento no siempre va a implicar un desarrollo, pero sí coexisten. No puede haber desarrollo sin crecimiento ni crecimiento sin... Bueno, y no necesariamente hay un desarrollo gracias al crecimiento. Okay. Hablando sobre la teoría del desarrollo vía política, tenemos que el desarrollo se va a dar donde, el sistema político juega un papel importante. Entonces, la pregunta, viendo el desarrollo por vía de política, tenemos que el sistema político es una forma de desarrollo. Entonces tenemos que ¿por qué el diálogo social y una participación amplia en los marcos políticos son importantes para el fortalecimiento de la gobernanza? Bueno, considero que el desarrollo vía política es algo muy importante y la comunicación entre la sociedad para este diálogo es importante porque, ¿cómo vas a aplicar políticas
que se dirijan al desarrollo si no conoces las carencias de la población. No podemos aplicar, más bien, el gran error que se comete es aplicar políticas generales, la misma solución para todos, cuando pues cada área tiene necesidades diferentes y tiene aptitudes diferentes. Entonces establecer este diálogo va a permitirte conocer las condiciones bajo las cuales está viviendo cada zona, no en forma general, y pues es muy importante. ¿Cómo vas a saber qué cosas aplicar si no conoces la situación en la que estás viviendo? Teniendo en cuenta que México es uno de los países con más recursos naturales, ¿México no debería de ser uno de los países desarrollados? Efectivamente, pero pues como lo dije anteriormente, vivimos bajo un gobierno en el que se aplican medidas generales y pues esto es un gran error. Deberíamos de establecer políticas en base a un análisis muy meticuloso, no dejarlo en abstracciones, ir a las cosas más concretas. Lamentablemente, a pesar de tener todas las condiciones que tenemos que nos podrían llevar a un desarrollo, pues lo que está pasando aquí es que se están haciendo cosas que definitivamente no nos van. Se están tomando medidas o políticas, o mejor dicho, modelos que funcionaron para otros países, pero pues que no están funcionando para México porque no tenemos las mismas capacidades que esos países que implementaron ese sistema. Entonces pues no va a tener los mismos efectos sobre nuestro país porque son condiciones totalmente diferentes. Y pues como consecuencia de esto, no importa todos los aspectos positivos que tenga el país, porque pues no se están explotando como deberían de explotarse, ni se están dirigiendo a donde deberían dirigirse. Entonces todo se está desperdiciando. Bueno, el ser humano al trabajar más tiende a incrementar su productividad y con ello el incremento de igual manera la producción. De acuerdo con las teorías, a mayor producción, un mayor desarrollo. ¿Qué pasa en el caso de México, donde las personas trabajan más que en los países europeos y los países europeos son desarrollados, donde estos llegan a tener jornadas laborales menores a las de nosotros? Bueno, para empezar, pues tenemos que en México se lleva un libre mercado, pero solo está este juego muy antiguo está pasando solo en México. Tenemos que en los países europeos no te permiten comprar, que vendas tu producto en esos países si tu producto es más barato que los productores nacionales. Entonces tienen ese proteccionismo que pues está favoreciendo mucho a su país, y pues en México es todo lo contrario. Aquí dejan entrar productos más baratos, entonces el producto mexicano pues no se compra. Y bueno, otra cosa muy importante es que de nuestras exportaciones el 85% es para Estados Unidos, entonces pues eso también es otro problema. Si hay un problema allá, pues a nosotros nos va mucho más fuerte. Entonces. Bueno, muchas gracias. Con esto concluimos la entrevista. Gracias. Miguel Ángel Cruz, estudiante de la licenciatura en Economía. Bueno, vamos a hacerte una entrevista. Para ti, ¿qué es el desarrollo? Bueno, el desarrollo es, en términos no solamente económicos, es otorgarle a las personas una mayor calidad de vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre desarrollo económico y crecimiento económico? Que uno se enfoca precisamente al crecimiento de la productividad en términos monetarios y el otro en términos de calidad de vida de las personas, es decir, qué tan satisfechos están con lo que tienen y con lo que viven. Teniendo en cuenta que México es uno de los países con más recursos naturales, ¿México no debería de ser uno de los países desarrollados? Sí, pero la falta de coordinación y de distribución de los recursos equitativamente impide que eso suceda. Ok. ¿Por qué el diálogo social y una participación amplia en los marcos políticos son importantes para el fortalecimiento de la gobernanza? Porque no puedes
gobernar sin conocer las ideas o la forma en la que vive la población. O sea, no puedes solo vivir de ocurrencias y pensar en ideas que posiblemente así sean, sino tienes que corroborarlo con la sociedad, cómo funciona. Ok. El ser humano, al trabajar más, tiende a incrementar su productividad y con ello un incremento de igual manera en la producción. De acuerdo con las teorías, a mayor producción, un mayor desarrollo. ¿Qué pasa en el caso de México, donde las personas trabajan más que en los países europeos? Pues que se ve reflejada la parte del desarrollo. Es decir, que el hecho de que trabajen más no quiere decir que van a ser más productivos. En países más desarrollados como los europeos, trabajan menos, pero la satisfacción con su trabajo y con lo que hacen es mayor, por lo tanto la productividad es más grande. Entonces cambia de manera drástica en el sentido de que se ve solamente, en este caso solamente se ve, si se produce más, posiblemente se vaya a, más bien si se trabaja más, se va a producir más, pero no es esa la realidad, sino que tiene que haber de la mano un desarrollo con la persona. Ok, muchas gracias. Bueno, con esto terminamos nuestra entrevista. Gracias.